¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarles a todos ustedes. Bienvenidos a un encuentro más, a una gran experiencia de lo que significa Crow. Por supuesto que este tema, por demás novedoso, será tratado por extraordinarios especialistas que contamos en la firma. Algunos de ellos, todos son extraordinarios y algunos de ellos hoy estarán con nosotros. Ya los presentará mi socio, Ignacio Chávez, a quien en breve le cederé el uso de la palabra para que introduzca el tema y haga la presentación en su momento tanto de Lorena Prado, excelente fiscalista y sobre todo muy vinculada en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, el uso de la tecnología y la fiscalización tan necesaria e indispensable, pero por supuesto muy comprometida hacia el principio de seguridad jurídica. También Salvador López, muy conocido y reconocido en el área de seguro social, y Orlando Corona, que por supuesto, súper reconocido en el área de seguro social, pero también en todos los aspectos laborales, contador y abogado Orlando Corona. Por supuesto que nos va a dar muchísimo gusto, no solamente que esta interacción sea de su satisfacción, que por supuesto se cumplan las expectativas y que éstas sean rebasadas. Sin mayor protocolo, los dejo con Ignacio Chávez, socio del área fiscal y es nuestro presidente de la Comisión de Impuestos de nuestra firma. Nacho, muchas gracias y a todos ustedes los esperamos muy pronto en los demás webinars que ya vienen, como el tema de sostenibilidad, de ciberseguridad y el más próximo de HTL, de los aspectos turísticos y la vinculación en las empresas. Buenas tardes, nos vemos muy pronto. Gracias por la confianza. Nacho, te cedo la palabra. Y muchas gracias, Pablo, pues muy agradecido por la presentación y pues bueno, agradecer también a todos los que nos están acompañando vía virtual en nuestro webinar de fiscalización fiscal laboral y de seguridad social. Es para mí un verdadero gusto el tener la oportunidad de compartir este webinar con tres grandes profesionales en la cuestión precisamente de temas tanto fiscales como laborales y de seguridad social, y los cuales me permitir, ellos son los que van a llevar a cabo este conversatorio y van a poder desarrollar más puntualmente estos temas, ¿no? Quisiera presentar a mi socio Orlando Corona. Orlando es socio de la Oficina México, actualmente es presidente del Comité Técnico Nacional de Seguridad Social del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, es integrante de varias agrupaciones destinadas al análisis de cuestiones tributarias bajo la óptica laboral, y pues él va a ser uno de las personas que va a intervenir en esta conversación. Asimismo, también nos acompaña Salvador López Hernández. Salvador es presidente de la Comisión de Seguridad Social de la firma y asimismo es integrante de la comisión representativa ante los organismos de seguridad social del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Obviamente con la óptica especial referida a las cuestiones de seguridad social, nos va a estar acompañando. Y por último, pues me da mucho gusto, una verdad profesional, me refiero a Lorena Prado. Lore es máster en finanzas y además ha sido uno de los baluartes más importantes de la firma en la cuestión de la práctica de medios digitales. En esta ocasión, tanto con Orlando como Salvador y Lorena estarán comentando acerca de algunos aspectos específicos relativos a este tema de fiscalización, el cual me gustaría dar un pequeño entorno en razón a lo siguiente. Como todos ustedes recuerdan, pues una de las promesas de campaña de nuestro actual presidente fue el no incrementar las contribuciones ni crear nuevos impuestos.
Lo anterior origina pues, la necesidad que tiene cualquier gobierno de obtener mayores ingresos fiscales, más aún con los compromisos que se han tenido y los grandes proyectos que se están llevando a cabo en nuestro país. Aunado a ello, ha habido grandes reformas laborales de especial trascendencia, lo referente a la subcontratación laboral, lo referente a la PTU. Todos ustedes saben lo que pasó con el tema de vacaciones y inclusive se está discutiendo por ahí algunas situaciones acerca de jornadas de trabajo, etcétera, etcétera. Lo anterior lleva a que el gobierno federal empiece a reorientar su trabajo de fiscalización acerca del cumplimiento de algunas obligaciones fiscales, pero lo está tratando de hacer en forma individualizada. ¿En qué consiste eso? Bueno, en que en base a toda la información que ya posee, derivada de la digitalización de información, sobre todo la parte de comprobantes fiscales digitales, pues le permite generar una base de datos muy importante y poder hacer planes de fiscalización prácticamente individuales para cada contribuyente. Además, la coordinación que antes no existía entre diferentes organismos ahora se está dando. Tanto el SAT como el Seguro Social, como el Infonavit, que anteriormente tenían un impacto importante en cuanto a transmisión de datos, pues bueno, se une la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y esto está originando de que cada vez los actos de fiscalización se van haciendo más agresivos y se endurezcan todas las disposiciones para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, ¿no? Un ejemplo de ello, del endurecimiento de todas estas cosas, se está dando en el ámbito, por ejemplo, de la cancelación de sellos digitales, denuncias de trabajadores, por ejemplo, en el reparto de la PTU, etcétera, etcétera, que va a ser un tema que seguramente va a ser abordado por mis compañeros en esta sesión. Bueno, sin otro particular de momento, pues, quisiera dar la voz a mi socio Orlando Corona, quien abordará algunos temas referentes a estos tópicos. Adelante, Orlando. ¿Sí me escuchan? Parece que se reactivó mi audio, sí. Bueno, buenas tardes, la verdad es que es un gusto, es un privilegio, como siempre, estar con todos ustedes. Agradezco desde luego la presencia virtual de todos los que están interesados en ese tema y desde luego es un gran honor compartir con Lore, compartir con Salvador estos minutos de análisis sobre temas de fiscalización. Como bien lo señala mi socio, pues hay un compromiso de varias autoridades de no incrementar las contribuciones, pero evidentemente la necesidad de tener ingresos es evidente. Y muchas autoridades han logrado un incremento en recaudación de manera muy importante y eso solamente se logra con un tema fundamental, la fiscalización. No hay de otra alternativa, ¿no? Y hoy tenemos una fiscalización conjunta o colegiada, como ha señalado el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es muy importante determinar el alcance de esta fiscalización conjunta, ¿verdad? No es que lleguen todas las autoridades a fiscalizarnos en el mismo momento. La cuestión de fiscalización conjunta implica que utilizan la misma información que tiene cada una de ellas, la comparten con las demás autoridades, ¿sí? Y los resultados inclusive se comparten, las conclusiones, las consecuencias, de tal forma que si tenemos una observación por Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pues nos vendrá el Seguro Social y nos vendrá después el SAT, si tiene desde luego este tipo de implicaciones. Eso es lo que implica desde luego ser una fiscalización conjunta o una fiscalización colegiada, ¿sí? Entonces, vamos a seleccionamos varios temas, ¿verdad? Que tienen un hilo conductor en la parte laboral y que, bueno, vamos a ir desarrollando en una especie de charla, una especie de conversatorio, en donde vamos a comentar los aspectos fundamentales, primero desde el punto de vista laboral, los aspectos laborales, y posteriormente los temas fiscales de seguridad social que impactan cada uno de esos temas. Sin lugar a dudas, uno de los temas importantes, pues no es precisamente el tema de la subcontratación de servicios u obras especializadas. Ese es un tema fundamental. Es una reforma del 2021 que fue una gran reforma porque modificó al menos 8 disposiciones legales y eso nos da cuenta de la importancia. Hay que ver aspectos relevantes y es muy importante ubicar cuál fue el objeto de la reforma para que podamos también visualizar los impactos que esto puede tener y las prevenciones que debemos de tomar, ¿sí? El primer objetivo de esta reforma fue precisamente que todas las empresas, todas las entidades económicas, no solamente las que dicen actividades empresariales, todas las entidades
tuvieran para el desarrollo de su objeto social trabajadores. Todas, ¿verdad? Eso implica entonces que una empresa que hoy desarrolla un objeto social, que realiza una actividad material o de servicios dentro de su objeto social y no cuenta con los trabajadores para desarrollar el objeto social, es una empresa que está en riesgo, sin lugar a dudas. Claro, hay excepciones, ¿verdad? Una inmobiliaria que no produce, no da servicios, pero que tiene ingresos por sus rentas, pues solo requiere una administración, la puede subcontratar, sí, sí, no se dedica a la administración. Una empresa tenedora de acciones que solamente tiene ingresos precisamente por los dividendos que generan las acciones, pues tampoco tiene problema. Pero en la generalidad, todas las empresas deben de contar con trabajadores para desarrollar su objeto social. Si no es así, pues estamos ante un primer riesgo muy importante, ¿no? Otro tema fundamental es que los trabajadores disfruten de las utilidades que generan esas empresas. Y no solo de las utilidades, sino también que sus derechos sean protegidos por los activos, por el capital, por la maquinaria, por todo lo necesario para poder producir o prestar un servicio. Por eso es que todas las empresas, incluyendo las prestadoras de servicios especializados, deben de contar con activos, con maquinaria, con equipo, con lo necesario para desarrollar su actividad. No se vale ahora, ¿verdad?, que tengamos una prestadora de servicios que no tiene nada, que no tiene activos, que no tiene recursos financieros y que apenas va sobreviviendo con lo que va cobrando. Ese tipo de esquemas son desde luego de un alto riesgo, y hay que destacar, ¿no? Ahora, en el tema específicamente de las subcontrataciones de servicios especializados, hay algunos aspectos que vale la pena destacar. Primero, el concepto de poner a disposición trabajadores nos cambió de repente con la reforma. En la ley todavía se prevé que está prohibido poner a disposición trabajadores, entendiendo como tal, de acuerdo con la ley, cuando ponemos a los trabajadores y esos trabajadores, quien fija tareas, supervisa, disciplina, regaña, etcétera, hace con lo que haga con los trabajadores, es el cliente. Eso está prohibido ya, bajo cualquier concepto, no se puede dar, poner a disposición trabajadores. Pero con la reforma, a partir de la reforma y con los criterios que emite la autoridad, ahora ese concepto de poner a disposición ya es diferente. Hoy poner a disposición implica, entre otras cosas, ¿verdad?, que tenemos trabajadores en las instalaciones del cliente. No lo dice la ley, lo dicen ciertos criterios que emitió la autoridad, que hay que, desde luego, pues vale la pena tenerlos en cuenta. Pero es muy importante destacar que eso poner a disposición no solamente es el tema de poner a trabajadores en las instalaciones del cliente. Esa permanencia, esa presencia física del trabajador en las instalaciones del cliente debe contar con ciertas características. Debe ser una presencia permanente, periódica o indefinida. Si no se dan esas condiciones, simplemente, de acuerdo con las reglas, no es poner a disposición a trabajadores, ¿sí? Entonces, es muy importante. No es solamente el hecho de que esté un trabajador físicamente en las instalaciones del cliente. Si esa presencia no es permanente, periódica o indefinida, no es poner a disposición. Y eso nos excluye entonces a una serie de actividades, por ejemplo, el transporte, que solamente están ahí para recibir el material, llevárselo o para descargar, pues no están de manera permanente, periódica o indefinida, no, nada más van a ese evento y solamente realizan esa actividad, no caen en ese concepto. Entonces, es muy importante este tema, ¿verdad?, el darle un sentido adecuado a lo que es poner a disposición. Salió recientemente un criterio de la Prodecon que me parece que no es muy afortunado, porque lo que dice Prodecon precisamente es que pone a disposición es que tengas trabajadores en las instalaciones del cliente. Y no dice nada, no destaca sobre que esa presencia debe ser permanente, indefinida o periódica. Por eso me parece desafortunado ahí el criterio que están emitiendo. Entonces, hay que tener mucho en cuenta este aspecto, ¿sí? Un tema fundamental es que cuando tengamos una inspección de trabajo van a revisar esta condición si tenemos trabajadores que no son nuestros y están físicamente en nuestras instalaciones. El primer tema tendrá que revisar el tipo de contrato, ¿sí? Las reglas que ha emitido la autoridad es, primeramente, si hay un servicio especializado y tienes trabajadores en las instalaciones con esas características, requieres un REPSE. El contrato es fundamental, ¿verdad?, para definir qué tipo de contrato es. En nuestra opinión, lo que nosotros hemos expresado, ¿verdad?, es que en la medida que tengamos contratos nominados que están regulados por el Código Civil, por el Código de Comercio, Ley General de Asociaciones Mercantiles, no tendremos problemas, estamos ubicados en esa naturaleza de servicio. Pero en la medida en que nuestro contrato no sea un contrato nominado,
o regulado, en una disposición legal, pues tendremos la posibilidad de caer en ese concepto de servicios especializados. Y si aún, inclusive con esto, tenemos presencia física de nuestros trabajadores con las características que ya señalamos, pues vamos a requerir, desde luego, de un REPS. Entonces, es fundamental el contrato que se está, en lo que tendremos celebrado y que tendremos que mostrar, ¿sí? Desde luego, también el objeto social es fundamental. El objeto social es una regla prácticamente que todas las empresas debieron de haber revisado y modificado su objeto social, todas prácticamente. Las que tienen el REPS, sí, para poder definir muy bien su objeto social y obtener su registro correspondiente. Hay empresas que no modificaron el objeto social y, como lo decía tal cual, pues obtuvieron su REPS. Pero podemos caer en el riesgo de que estemos dando servicios que no están incluidos en nuestro objeto social y consecuentemente en el REPSE, o que al menos no estén precisados. Por eso es muy conveniente que el objeto social se revise, se modifique, tanto para una empresa que eres prestadora de servicios o una empresa que contrata servicios especializados, porque hoy habría que quitar del objeto social cualquier obstáculo, cualquier barrera para poder contratar servicios especializados, ¿no? Entonces, todo esto es importante realizarlo. Hay que alinear correctamente el objeto social con la actividad económica preponderante, con los puestos que desarrollan los trabajadores y con la clasificación del seguro de riesgo de trabajo. Ahorita vamos a comentar más al respecto, pero es fundamental para evitar cualquier cuestión de ese tipo, ¿no? También es importante señalar que hay ciertas reglas, ciertos requisitos que deben de cumplir las personas que prestan servicios especializados a partir además del REPSE. Su personal tiene que estar identificado, que es un tema que prácticamente se ha estado olvidando, pero el trabajador tiene que estar identificado con su patrón, ¿verdad? Portar una credencial, portar una identificación y con todos estos requisitos que señala las reglas generales que se emitieron al respecto. Y desde luego que no exista simulación en perjuicio de los trabajadores. Ahorita hablamos del tema de simulación, pero esos son los conceptos generales en la parte laboral y desde luego quisiera escuchar los comentarios de Lore o de Salvador al respecto para poder complementar esta primera exposición. Muchas gracias. Primero las damas, adelante, Lore. Gracias. Bueno, nada más para completar en cuanto a la fiscalización que hace la autoridad por el tema de subcontratación de servicios y obras especializadas, pues vemos muy importante, ya lo comentó ahorita Orlando, el contrato. Sin embargo, el contrato, pues ya sabemos que debe de tener fecha cierta. Ya hemos visto las revisiones que está haciendo la autoridad y cómo ha estado echando para atrás contratos que no tienen fecha cierta, argumentando que pues a lo mejor los contribuyentes los acaban de elaborar, ¿no? Los CFDIs también hemos visto ya cuando ha revisado este tipo de gastos que tienen las empresas, revisa y solicita los CFDIs de los trabajadores que realizaron esos servicios y tenemos que contar con ellos completos y con los trabajadores que prestaron el servicio. O sea, muchas veces al que contratamos en nuestro proveedor, pues nos manda un bonche ahí de CFDIs, pero no sabemos si efectivamente esos trabajadores fueron los que realizaron el servicio. La autoridad está pidiendo incluso las listas de asistencia para ver pues si eran ellos, ¿no? También podemos observar que nos van a pedir, y ya sabemos como un requisito para la deducción de ISR y para el acreditamiento del IVA, pues las declaraciones. Y también muchas veces no nos las manda nuestro proveedor, no nos las manda en tiempo, la autoridad sí lo está solicitando. Y el CFDI de la prestación del servicio, importantísimo, ¿no? Porque pues es con lo que vamos a hacer la deducción. Pero este CFDI tenemos que revisarlo, no solamente que cuente con toda la sintaxis, sino qué clave de producto o servicio nos están poniendo en el CFDI. Esa clave de producto o servicio coincide con efectivamente el servicio que nos están prestando y ese servicio que nos están prestando tiene realmente un REPSE, porque hemos visto que pues nos mandan un REPSE el proveedor, nos da su CFDI de gastos, ¿no? Su CFDI, pero esas claves que vienen ahí no tienen nada que ver con el servicio que realmente nos prestaron. Tenemos que estar revisando que las claves correspondan a la actividad, al servicio prestado y al servicio por el cual está autorizado en el REPSE.
Lo hemos visto ya, lo hemos visto en varias revisiones que está haciendo la autoridad y sobre todo en muchas de las que hacen de IVA ya nos están solicitando toda esta información. Entonces consideramos importante que se tenga revisada y en tiempo. Muy bien, Lore, muchas gracias. Salvador. Sí, mira, Orlando, creo que los dos han tocado puntos muy importantes y ahora en materia de seguridad social es importante recordar también que también tiene que estar alineado el contrato con base en la información que también tenemos que presentar ante el Seguro Social e incluso también ante el Infonavit, a través de las plataformas que ha dado a conocer las propias autoridades, que es el ICSOE y el famoso CISO. En este sentido, recordemos que esa también es una obligación de las prestadoras de servicios para informar a estos institutos a quién se le está prestando el servicio, con qué tipo de trabajadores, qué tipo de servicios se le está proporcionando y a su vez, pues esa es una obligación que se debe de cumplir. ¿Qué pasa si no se cumple? Pues se corre el riesgo también que las prestadoras de servicios incumplan prácticamente en esa obligación y sus opiniones de cumplimiento ante estos institutos resulten negativas y por ende también puede ser causal de una suspensión, incluso hasta cancelación del REPSE, que eso ya conllevaría al beneficiario a tener un problema no solamente en temas de seguridad social, sino también fiscal, porque correría el riesgo de que su gasto que pagó a este prestador, pues pudiera tener efectos no deducibles y su IVA pues no puede ser acreditable, ¿no? Entonces es muy importante que a la vez que dice Lore, que debemos de revisar los conceptos, que esté alineado también a el tema de seguridad social, de lo que hemos planteado o hemos informado a estas autoridades para evitar ese incumplimiento y evitar lo que ya comenté, ¿no? Eso sería ahorita mi comentario, Orlando, y pues adelante, ¿no? Muchas gracias, Chava. Pues el tema de subordinación es un vivo ejemplo de esa coordinación que se hace en la autoridad. Porque, por ejemplo, el secretario de Trabajo y Previsión Social que tiene el registro, tiene el REPSE, pues basta con informarle a alguien y decirle, mira, todos esos son los que tienen autorización. El IMSS revisa quién le está presentando declaración informativa. Si no se ha presentado, pues va a seguramente dar un requerimiento, pero aparte de todo eso, si no lo cumple, pues le dará aviso otra vez a la Secretaría del Trabajo para que le cancele su registro. Y a su vez, Secretaría del Trabajo le aviso al SAT para decirle, oye, si ya no tiene autorización de dar servicio y ahí para los efectos fiscales que se puedan generar, ¿no? Creo que esa es la forma en que las autoridades están conviviendo en ese sentido y que desde luego tenemos que tener mucho cuidado con estas cuestiones, ¿no? El tema también de la clasificación de empresas es un tema, lo comentábamos hace un momento, ¿no, Chava? En donde la autoridad también está fiscalizando la actividad de la empresa. Tienes un registro de REPSE, mantenimiento de empresas. ¿Sí? Y resulta que pues si tienes tu registro patronal como actividad de administración, ¿no? Evidentemente algo dice la autoridad, pues algo puede estar mal, ¿no? Sí, entonces ese tipo de fiscalización pues hay que tener desde luego mucho cuidado en ese sentido. Por eso reitero, hay que tener bien alineados el objeto social de las empresas, ¿verdad? El registro, la actividad que está pasando con el REPSE, los puestos, los CFDIs que se emiten, inclusive los ingresos que están manifestando ante el SAT, ¿verdad? También son fundamentales para poder tener todo alineado, ¿no? Bueno, otro de los temas también muy importante destacar es la cuestión de la simulación de los servicios especializados, también del SAT principalmente, y la Secretaría del Trabajo pues ha dicho, vamos a buscar a aquellos que estén simulando un servicio especializado. ¿Qué quiere decir esto? Dice la autoridad, a ver, la subcontratación laboral, la subcontratación de personal quedó prohibida y sancionada fuertemente para quienes la llevan a cabo. Y ha dicho la autoridad, el que tengas tu REPSE no te está autorizando que sigas dando servicios de personal. Sí, que eso ya está prohibido. Por eso es muy importante que identifiquemos cuándo podemos estar en una situación de ese tipo, porque puede generarse una sanción por parte de la autoridad o inclusive, en efecto, incurrirse en un delito de defraudación fiscal. Porque hay un beneficio fiscal, sí, pues ya hice la deducción de un servicio que estoy simulando y que en la realidad es un servicio
de subcontratación de personas que está prohibido. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante. ¿Cuáles son esas características? Bueno, que el contratante contrata los servicios, tiene a su disposición a las personas que prestan el servicio, él es el que fija tareas, supervisa, todo se realiza bajo su dirección, bajo el domicilio que designe, él capacita, él disciplina, hace todo, ¿no? El contratista, en contraparte, tiene esas características contrarias, ¿no? Pero el contratista además suministra personal, carece de equipamiento, de herramientas, de instrumentos de trabajo, activos, etcétera. Es decir, el servicio lo presta con su personal, sí, pero su personal trabaja con los activos y con las herramientas del cliente. Eso no es, es lo que está prohibido precisamente. Y el contratista pues no cuenta con capital de trabajo. Un concepto que utilizó mucho la autoridad en ese proceso de negociación de la reforma fue empresas de papel. No tiene nada más que trabajadores. Eso es lo que se requiere a la autoridad como una simulación de un servicio especializado cuando en realidad están incurriendo en prácticas que ya no están permitidas por la ley. Hay que tener desde luego mucho cuidado al respecto. ¿Sí? Entonces, ¿quieren agregar algo adicional en este punto o nos vamos al siguiente? Adelante, Sí. Lorena. Adelante. Muy rápido. En este punto, ahora con todos los CFDIs y con toda la parte ya digital, es muy fácil para la autoridad darse cuenta si una empresa, si un contribuyente cuenta o no cuenta con activos, por ejemplo, ¿no? Oye, no ha recibido en mucho tiempo, en muchos años, no tiene un solo CFDI en el cual le hayan o haya comprado una computadora, no tiene una impresora, no tiene consumibles, no tiene CFDIs de renta de un local, o sea, no tiene nada. Es muy, muy sencillo darse cuenta de, simplemente descarga la propia autoridad los CFDIs, los ve por claves de productos o servicios y ve lo que el contribuyente ha estado comprando en cuanto a bienes o servicios que ha estado adquiriendo. Es muy, muy fácil. Ahora con la inclusión de los estados financieros en la declaración anual, pues todavía más, ¿no? O sea, puede observar ahí que no hay nada, en qué obtuvo los flujos, a dónde se le fueron, o sea, ahora sí que con un clic puede obtener toda esa información de una manera muy, muy rápida. En efecto, gracias. Y un punto importante aquí, hablando en materia de seguridad social, pues también como dice Lore, ¿no? Si está mal clasificada porque está como un servicio a lo mejor administrativo, pues puede llegar la autoridad también con esta información a reclasificar a la empresa y incrementar la prima de riesgo de trabajo, lo que habéis comentado también, y a su vez también no quitemos el dedo que aun cuando siendo un tema, poniendo que los trabajadores se deben afiliar al Seguro Social, en dado momento tiene que pagar el prestador de servicio las cuotas, ¿no? Aun cuando sea una subcontratación prohibida, ¿no? Entonces, también de esa manera lo va a fiscalizar la propia autoridad, ¿no? Claro, claro, para el Seguro Social es relativamente lo mismo, ¿no? Digo, finalmente hay obligación de pagar las cuotas ante el Seguro Social y Infonavit, seas servicio especializado o estés simulando una subcontratación. Desde luego, los efectos más importantes están en el SAT y en la Secretaría del Trabajo. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos con otro tema que es la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, la PTU, que también fue una reforma derivada de la reforma de subcontratación. Yo les platicaba hace un momento que un segundo objetivo de la reforma era precisamente que los trabajadores gozaran de las utilidades generadas por su trabajo, ¿no? Por eso, si tienes tu objeto social, debes tener trabajadores para servir ese objeto social, que es lo que está generando tu riqueza, ¿no? Tus utilidades. Y en ese sentido, bueno, pues cambió también, se estableció límites de 3 meses de salario, ¿verdad? O el promedio de los ejercicios anteriores para efectos de este nuevo PTU. Y esto pues cambia muchas cosas y han desde luego generado, pues han generado muchas dudas y muchas inquietudes al respecto. Lo primero que hay que destacar es que la sinergia que veníamos en la determinación y cumplimiento de obligaciones de PTU cambió, ¿no? Anteriormente había el cierre contable, financiero, le damos la información al área fiscal para que calculara desde luego la base de impuestos y la base de PTU, le aplicaba el 10% y digamos la PTU. Y ya hasta mayo le pasábamos la cuenta a recursos humanos.
Y recursos humanos hacía la individualización, la separación en función de los suelos, en función de los días laborados, en fin, nos daba el monto. Ahora ya no es así, ¿no? Ahora cambiaron las cosas. Hay un cierre contable, el área fiscal hace su cierre fiscal, su determinación de impuestos, determina la PTU y le pasa la cuenta inmediatamente a capital humano, a recursos humanos. Hace la individualización, el cálculo correcto, aplica los topes y ahora sí le dice recursos humanos al de fiscal, es el importe PTU que hay que declarar y el área contable financiera, este es el importe que hay que dejar provisionado en los estados financieros porque ese es mi PTU real. Si esto no lo hacemos así, pues va a generar seguramente ajustes contables, declaraciones complementarias, en fin, porque no podemos dejar un monto de PTU que sea del 10%, cuando en virtud de esas aplicaciones de tope, pues a lo mejor el PTU es inferior, lo que realmente tengo obligación de pagar. Y recordemos que esa declaración, pues es la base también para la inspección de trabajo, y lo primero que van a cuestionar, a ver, ese es el importe de PTU, demuéstrame que pagaste este importe de PTU. Entonces, es muy importante. Ahora, en cuanto a los límites, también hay que destacar, son 3 meses de sueldo, no importa cuánto tiempo laboró, porque hay quienes lo están haciendo proporcional, no, son 3 meses de sueldo, así haya entrado hace 3 meses o así haya elaborado todo el ejercicio. Y eso genera inconsistencias, esa es la realidad, pero esa es la aplicación correcta. Otra cuestión que nos han preguntado, oye, ¿es con tope o es sin tope? De acuerdo con la interpretación armónica, estos 3 meses es con el tope del 20% adicional del trabajador sindicalizado con salario más alto. En una interpretación armónica, todos los de confianza entran a la PTU, pero entran desde el inicio con un tope. Y ese tope prevalece en todo el proceso. Sí, ese también es un aspecto fundamental. Otro aspecto que ha generado también controversia, y si no tengo sindicato, bueno, pues utiliza el trabajador equivalente. ¿Cuál es? Pues el que no es de confianza. Y el trabajador de confianza sí está definido en la Ley Federal del Trabajo. Identificas a los de confianza y de manera racional, todos los que no entran en el concepto de confianza, tomas el trabajador con salario más alto. También, muy importante, está generando riesgos porque en ocasiones dicen, es que yo tengo trabajadores, ¿sí? De confianza, tengo mis trabajadores operativos, pero tengo el sindicato y el sindicato solamente tiene trabajadores de mantenimiento, nada más. Y ese es el que tomo como base. Pues ahí tenemos un gran riesgo, ¿sí? Porque estamos, a lo mejor hasta por estrategia indebida, estamos utilizando un trabajador que no está generando la utilidad. Debíamos de utilizar un criterio como que el trabajador operativo no está sindicalizado y consecuentemente determinar uno equivalente a un trabajador sindicalizado, ¿no? Esos son los aspectos más comunes que nos podemos encontrar. La otra también es, ¿qué pasa con la PTU del ejercicio anterior? Ya por el procedimiento ya no puedo yo sumarlo a la PTU del ejercicio previo a la distribución. Tengo que hacer los cálculos por separado. De lo contrario, el importe de PTU del año anterior le voy a aplicar doble vez el tope. Ese PTU del ejercicio anterior ya viene aplicado el tope. Si yo se lo sumo al del ejercicio y le aplico los topes, lo hago con un doble efecto. Por eso tiene que ser determinado de manera independiente, que al final sumar ambos resultados para hacer el pago correspondiente, ¿no? Esos son aspectos generales de la PTU. Y bueno, desde luego también hay aspectos fiscales que cuidar, ¿o no, Lore? ¿Nos puedas comentar, por favor? Claro que sí. Como lo comentabas ya, Orlando, a partir de la reforma, pues ahora tenemos que anticiparnos a ese cálculo de PTU individualizado para aplicar los topes y que este sea el que manifestemos en la declaración anual, ¿no? Y en nuestros resultados del ejercicio. Y en cuanto a los CFDIs, bueno, ya sabemos que cuando le entregamos la PTU a los trabajadores, pues tenemos que elaborar, ¿verdad? Emitir los patrones del CFDI. Algo que hemos observado mucho y sobre todo ahorita que están llegando las cartas de invitación por diferencias en el entero del ISR retenido de sueldos, es que muchas de estas diferencias se dan por el ISR que se manifestó en CFDIs de la PTU. ¿Por qué? Porque me dicen, oye, es que no lo enteré. Oye, pero la diferencia son recibos de PTU que el trabajador no vino a cobrar y por eso yo no lo enteré. Híjole, pero ya lo elaboraste. La autoridad considera que si tú ya elaboraste el CFDI y ahí en el CFDI hay un campo que se llama fecha de pago y tú ya se la pusiste,
Entonces, pues ya está pagada, la autoridad dice ya está pagada, entonces pues a mí ya entérame el ISR retenido en su caso. Entonces, el recibo, el CFDI de la PTU deberá de hacerse cuando efectivamente ya le pagamos al trabajador, para que entonces ya se den los efectos del ISR retenido, lo enteremos y no tengamos esas diferencias que están llegando ahorita por cartas de invitación, ¿no? También un aspecto muy relevante que vemos en los CFDIs es manifestar de manera correcta el importe exento y el importe gravado de la PTU, porque luego cuando llegamos al anual, ¿verdad? Y ahí ya se prellenan los campos, no, es que no me da, no me checa, pues sí, porque lo haces con tus papeles de trabajo, que a lo mejor son los correctos, pero el CFDI manifiesta otra cosa. Entonces, tenemos que asegurarnos que los importes que en el CFDI se manifestaron como gravados y como exentos para efectos de la PTU, pues sean los correctos y estén en los campos correspondientes dentro del CFDI. ¿Qué sucede, por ejemplo, en el caso de, oye, a lo mejor algunos patrones adicional a la PTU que ya se generó en la empresa y que le van a entregar a los trabajadores, le quieren dar ahí un adicional? Y ese adicional a veces se los manejan a los trabajadores como una PTU, pero a lo mejor no es realmente una PTU, quizá es un bono, es otra percepción. No hay que timbrarla en el CFDI, no hay que emitir el CFDI con las claves correspondientes a PTU si no es una PTU. Hay que asignarle entonces la clave correspondiente a lo mejor de otros ingresos por salarios, no sé, la 038, y este importe pues irá totalmente grabado. ¿Por qué? Porque no le va a admitir algún exento, ¿no? Y ya nos comentará Chava qué efectos tendrá quizá estos otros ingresos de los trabajadores que se les dan como PTU sin serlo, pero a lo mejor como un bono, que nos puedan llevar también a una repercusión con el seguro social, ¿no? Y si yo ya le pagué de más a los trabajadores PTU, oye, pues yo había hecho un anual, determiné un importe de PTU, pero ya llegó un auditor, me revisó, a la mera hora no era ese PTU, yo ya se lo pagué, está de más, lo timbré muy bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, pues dependerá de si tú vas ahora vas a tener que corregir el CFDI, si le vas a dejar al trabajador el importe pagado de más, como si fuera otra percepción, un bono, otro ingreso del propio trabajador, tendrás que corregir los CFDIs para que el importe que se manifieste como PTU sea el que efectivamente tú vas a obtener como PTU en tu declaración anual, y es al único que le vamos a poder asignar una parte exenta. La otra parte pues tendrá que ir ya grabada, pero tendremos que corregir forzosamente los CFDIs. ¿Para qué? Para que todo vaya cuadrando, ¿verdad? Para que haya ese amarre. Sí, así es, Lore. Tienes mucha razón. En estos casos, en aquellos que se dé un adicional, pues, lógicamente tiene efectos de integración al Seguro Social, ya sea una gratificación, algún bono por resultados, etcétera, pero que no se deba de considerar como un tema de PTU, porque se tiene que alinear a lo determinado, en todo caso, ya sea a través del tema fiscal, que es el 10%, o los topes manifestados, ¿no? Otro tema importante que se debe de tomar en cuenta es la elaboración de las actas de comisión mixta, que se tiene que analizar por los trabajadores y los representantes patronales, a efectos de que en dado momento, y toma más relevancia esta situación, toda vez que ya hay ciertos lineamientos, como decíamos, los topes de 3 meses, o el promedio de los 3 últimos años, ¿no? Entonces, ellos tienen que señalar específicamente la PTU a repartir, y recuerden, es una PTU individualizada, porque la reforma dice que debe ser la que le más beneficia al trabajador. Entonces, no quiere decir que sea solo una base. Tenemos que analizarla y asentarla en el acta de comisión mixta, ¿no? Y también en el caso que establecía Lore, que si en dado momento hay una complementaria, disminuye la PTU, esa diferencia al ya no calificar como PTU, pues también tendría que estarse integrando para efectos de seguridad social. Perfecto, pues esto es muy relevante por la novedad. Llevamos apenas 2 años de aplicación de PTU y siempre con los cambios, pues es muy común que se incurra algún error, algún pago en exceso, que ahora, bueno, en la inspección de trabajo que puede surgir, pues dará aviso al Seguro Social seguramente. Independientemente de ello, el propio IMSS siempre ha cuidado mucho el tema de la parcelación de utilidades, la revisa
a detalle, y si determina que pagaste en exceso alguna cantidad, pues desde luego exige el pago correspondiente, ¿no? Es un tema, desde luego, de fiscalización que habrá que cuidar mucho, ¿eh? Muy bien, otro tema también muy importante es el tema de una negación de una relación de trabajo y una erosión del salario. Hay que tomar en cuenta, ya Nacho nos hablaba al inicio de los antecedentes del marco fiscalizador, una cuestión importante que se da aquí es la reforma laboral del 2019, incorpora en su artículo 5 Ley Federal del Trabajo algunas especificaciones relativas al derecho, al carácter de orden público que tiene la ley. Toda ley de orden público implica necesariamente que cualquier acuerdo, contrato, convenio que se lleven a cabo que vaya en contra de la ley queda automáticamente sin efecto, sin valor jurídico. Esa es la realidad. Y a partir del 2019 se incorporó en la ley, ¿verdad?, que aquellos contratos o actos jurídicos que tengan como propósito reducir el salario manifestado del trabajador o ocultar una relación de trabajo, carecen de valor jurídico. Y eso tiene consecuencias muy importantes, no solamente en el ámbito fiscal o laboral o seguridad social, también en el aspecto legal, ¿no? La ilicitud de este tipo de actos pues tiene efectos inclusive penales, por eso es muy importante resaltarlo. En este caso, desde luego, primero la relación de trabajo hay que tomar en cuenta que los tres elementos del servicio personal, de la subordinación o del hecho generador de la obligación de afiliar, pues es que se prestan servicios de manera personal, o sea, de una persona física a otra persona moral o otra persona física, que sea un carácter subordinado, es decir, que hay un poder jurídico de mando correlativo con un deber de obediencia, el patrón manda, el trabajador obedece en todo lo relativo a la relación de trabajo. Y que haya una remuneración que no sea a título gratuito, ¿verdad? De esas tres características, la parte fundamental es la subordinación. Eso ha habido ya presentes muy importantes, el tema de la subordinación. Si hay un poder jurídico de mando correlativo con un deber de obediencia, hay una relación de trabajo, y no afiliar al trabajador tiene consecuencias, de luego, muy importantes. Entonces, eso es lo que hay que revisar, ¿no? Desde luego, si tenemos personas físicas independientes, ¿verdad?, pero que sí tienen un horario de trabajo, que tienen un lugar de trabajo, que tienen una jornada de trabajo, se van a sus vacaciones, en diciembre le pagan el adicional que es su aguinaldo, etcétera, pues lo más probable es que es un trabajador y habrá que afiliarlo, porque en verdad es mejor afiliarlo que tener todas las consecuencias que hoy, en virtud de esta fiscalización, están generando las autoridades, ¿no? Esos son los dos aspectos en la parte de la relación de trabajo que hay que destacar. Y bueno, aquí me parece que en la parte, quien más ha fiscalizado ese tema, pues es sin lugar a dudas el IMSS, porque tiene desde luego la mayor consecuencia, ¿no? Para efectos fiscales, para efectos del SAT, pues de cierta forma, pues hay el pago, ya sea por honorario, sea por otra figura. Bueno, ahora también puede haber un menoscabo, se utilizan esquemas de reducción desde luego del impuesto, ¿no? Que ya lo estaremos comentando. Pero aquí me gustaría que Salvador nos comentara esos actos de fiscalización que ha sido la autoridad sobre esos puntos en particular, estimado Chava. Sí, gracias, Orlando. Efectivamente, es un tema que desde hace años el Instituto fiscaliza, ya lo tiene en el radar, solicitando pues, información acerca de contratos, principalmente para sustentar que efectivamente se trata de un servicio profesional independiente y no un tema de subordinación, ¿no? Como bien lo señalabas. A través de los FDIs, pues se han dado también a la tarea de verificar qué tan recurrente es la prestación de servicios, ¿no? Y como hace rato lo decías, oye, si yo veo que le emites 12 recibos y un 13 donde le pagas un aguinaldo, pues efectivamente pues hay una relación laboral y el patrón pues no tiene manera de sustentar esas situaciones y tienen que afiliarse al Seguro Social, ¿no? También, como decías, el tema del pago de asimilables a salarios o honorarios es estrictamente para el tema de impuestos sobre la renta. El Seguro Social nunca te maneja esas figuras, ¿no? Si es un pago por asimilado a salario y hay una relación laboral, también es afiliable, ¿no? En este sentido, como dices tú, la clave de esto es que al existir una subordinación donde haya dirección, subordinación y pago de un salario,
prácticamente son sujetos afiliables, ¿no? Y bueno, pues hemos visto que incluso en el dictamen de Seguro Social nos piden un anexo prácticamente que relacionemos a todas las personas físicas con actividad empresarial, incluyendo fletes, comisionistas, mantenimiento, etcétera, pero hay que analizar esas situaciones a efectos de que cuando exista alguna revisión por parte de la autoridad, descartemos el que exista la subordinación y por ende, pues, tener los elementos de defensa necesarios para deslindar cualquier situación con el instituto. Perfecto, muy bien, y creo que en efecto, hablando de la información que tiene la autoridad para poder identificar esas prácticas, pues la parte de los CFDIs, nuevamente, ¿no, Lore? Tenemos un tema fundamental aquí. Sí. Ahora sí que en el CFDI, bueno, todos los que estamos aquí que hemos visto un CFDI de tipo nómina, observamos que tiene un gran número de información, un gran número de campos, los cuales sirven para precisamente que cada autoridad distinta pueda fiscalizar algo, ¿no? En el caso, por ejemplo, donde simulan donde niegan alguna relación de trabajo utilizando figuras, por ejemplo, como asimilables o como jubilaciones o pensiones. Oye, la autoridad, ¿cómo se va a dar cuenta? Rapidísimo, simplemente en el CFDI, ahí viene el régimen en el que le estoy timbrando a esa persona y puede, a la hora de descargar los CFDIs, cualquier autoridad puede sumarizar o sacar exactamente cuáles son los CFDIs que traen esos regímenes y ver, oye, pues a este que le pagaste por asimilables le has pagado 12 veces o 13, o ya estoy viendo la declaración anual de esta persona y nada más tiene ese único patrón, entre comillas, ¿no? Esa única persona que le paga, ese único proveedor. Entonces, ese único cliente, ¿no? Entonces, es muy sencillo por los regímenes que podemos ver. La otra es, hablando de trabajadores, lo que comentabas, Orlando, de, oye, pues a lo mejor, afilian a personas nada más para que obtengan semanas cotizadas y están ahí, pues haciendo un fraude al Seguro Social. También lo puede saber la autoridad rápido, sí, claro, o sea, imagínate que el IMSS pide los CFDIs, los verifica, a lo mejor a los que tienen cercano a una pensión, o a lo mejor a los que se hicieron una operación. Hay un campo en el CFDI que se llama fecha de inicio de la relación laboral, entonces, pues muy rápido, ¿no? O sea, dime todos los que tuvieron un inicio de relación laboral con este patrón más o menos en este periodo, y lo puedes sacar muy sencillo, porque ahora pues todo es digital y con sus modelos de riesgo, con sus algoritmos, es muy rápido sacar esta información para estas instituciones. Sí, desde luego. Pues es otro tema también de fiscalización, sin duda muy relevante, que puede generar dos tipos de delitos: un delito de defraudación fiscal, pero también un delito de defraudación en contra de los regímenes de seguridad social, que son delitos diferentes, ¿verdad? Que tienen muchas similitudes, pero que finalmente están con elementos diferentes, ordenamientos legales diferentes, etcétera. O sea, es un riesgo de luego muy importante. Hay ocasiones que se incurren en esas prácticas, a veces por cuestiones, por ejemplo, que el trabajador ya se pensionó, pero pues es buen trabajador y queremos seguirlo manteniendo en la nómina, y a veces erróneamente lo que hacen las empresas, bueno, pues le pago por honorarios, pero el trabajador hace lo mismo, hace la misma actividad, realiza lo mismo, pues es un trabajador, sin lugar a dudas, y les puede estar generando ese tipo de riesgos, ¿no? Porque aquí no hay distinción al respecto, ¿no? Entonces, es un tema, sin lugar a dudas, que habrá también que tener mucho cuidado. Si existen elementos de relación de trabajo, pues lo más importante es darlo de alta al trabajador, ¿verdad? Si no hay elementos de la relación de trabajo que ya comentamos, bueno, pues un contrato de servicios profesionales o de comisionista o de cualquier la naturaleza que corresponda, ¿verdad? Y un contrato que efectivamente deje claro que no hay esos elementos de relación de trabajo, de subordinación, cuando en efecto lo es, cuando en efecto no existen esos elementos, ¿verdad? Entonces es muy importante, desde luego, estar atentos a este tipo de requerimientos por parte de la autoridad. Y uno que está también ligado a esas cuestiones es la reducción del salario base de cotización utilizando esquemas que la autoridad tiene bien identificados como esquemas de evasión. Y particularmente el tema de planes privados de pensiones, que existen muchos lamentablemente. Ya el Seguro Social emitió 2 criterios no vinculativos, va a actualizar uno de ellos, ¿no? El SAT también ya se pronunció al respecto.
vale mucho la pena comentarlo, y creo también en este caso el efecto más importante que se puede generar es en materia de seguro social, ¿no, Chava? Así es, Orlando. Digo, finalmente, como bien lo señalas, ya se había emitido un criterio normativo, emitido, digo, y dentro de estos son varios, pero en específico de pago de beneficios por pensión, finalmente la autoridad lo ha identificado como una práctica indebida, toda vez que al trabajador se le paga de manera semanal, quincenal, bajo este nombramiento de pensión, una cantidad a efectos de que esté exenta tanto para efectos de impuestos sobre la renta para seguro social, aun como tú lo señalas en la lámina, aun cuando cuentan con el registro de la CONSAR. Sin embargo, pues se debe de cumplir como debe de ser un plan de pensiones que solamente se debería de estar entregando cuando se cumplan la edad señalada, pues a efectos de pensionarse, jubilarse, etcétera, o cuando se concluya la relación laboral, no en otro momento. Y si se están haciendo pagos de manera quincenal, semanal o incluso mensual, pues ahí finalmente se está disfrazando el pago de un salario a través de estos esquemas. La autoridad ya se ha pronunciado del Seguro Social bajo esta situación y lo identifica, como decía Lore, plenamente en el CFDI. Finalmente, aunque lo timbre bajo el concepto de pensión, sabemos que el estarlo pagando de manera permanente y regular, pues ahí va a estar la manera en cómo lo va a identificar la autoridad, y sobre esa base pues va a estar cobrando las cuotas sobre patronales, ¿no? Así es, en efecto, ¿sí? ¿Algún comentario, Lore? También creo que en esta cuestión la autoridad tiene muchos elementos para identificarlo rápidamente, ¿no? Muy rápido, como lo comentaba ahorita Chava y lo comenté en la lámina anterior, que creo que me adelanté. Está el régimen, o sea, en el CFDI viene el régimen y ahí lo va la autoridad a captar de una manera muy sencilla. Y luego todavía le ponemos qué periodo abarca, el importe del sueldo diario, o sea, todavía le damos más información a la propia autoridad dentro del CFDI que nos llevaría a determinar que esa persona pues sigue siendo un trabajador, ¿no? Entonces, creo que es muy sencillo para la autoridad ahora con CFDI, y metiendo su nuevo modelo de riesgo, detectar estos pagos hacia pseudo pensionados que realmente son trabajadores. Bueno, una pregunta muy aparte, común que se ha realizado al respecto es, oye, miren, el requisito para que este concepto no sea integrado al salario base de cotización es que tenga su registro en la CONSAR. Y luego dicen algunas personas, oye, pero el que yo tengo está registrado en la CONSAR, y en efecto está registrado hace algunos años, hace varios años que está registrado, ¿no? Hay que tomar en cuenta que los requisitos para obtener ese registro cambiaron. Hoy los requisitos son que debes dar beneficio al término de la relación de trabajo, de cumplir, como lo señala la Chava, la edad para pensionar, ¿no? Y muchos no lo cumplen con esto. Entonces, lo que se plantea, oye, pero yo tengo un registro y no me lo puede quitar, pues no. Pero por eso es relevante lo que decíamos al inicio. Es un tema de una ley de orden público que protege al trabajador. Cualquier contrato que yo celebre, que tú tengas tu registro hace 15 años, pero yo estoy celebrando un contrato contigo, y ese contrato tiene como objeto reducir el salario del trabajador, pues carece de elementos jurídicos para poder decir, oye, pues sí tengo todo el soporte para que no tengas problema. Creo que hay que tener mucho cuidado con esas cuestiones, ¿no? Muy bien, bueno, pues hay que, decíamos, tener mucho cuidado porque esto puede generar delitos, como ya lo señalamos, ¿no? Aquí están solamente algunos... Perdón, Orlando, y un tema también importante ahí, si me permites comentarlo. Si bien estamos hablando de IMSS y el SAT, también estamos hablando también que eso, al ser un pago de salario disfrazado con este tema de pensiones, afecta también al impuesto local, que es el impuesto sobre nóminas. Entonces, correrían la misma suerte en ese sentido. Que más adelante, pues comentaremos también la manera en cómo están fiscalizando ya ciertas autoridades locales, tomando de base también la información del IMSS y la de propia del SAT. Sí, correcto. Bueno, pues aparte de los planes de pensiones que ya comentamos, hay otros conceptos que la autoridad tiene identificados como prácticas indebidas, ¿no? Entonces, nada más habrá que tener mucho cuidado con incurrir en este tipo de cuestiones. Sobre todo son cuestiones de simulación, ¿no?
Dice, por ejemplo, indemnizaciones por riesgo de trabajo que no son riesgo de trabajo. ¿Por qué? Pues se están dando solamente porque hay la calificación de un doctor que dice que tiene un desgaste el trabajador, que ese desgaste es derivado del trabajo, y le están dando una indemnización. Cuando la realidad es que si hay una indemnización por riesgo de trabajo, debe estar amparada por un certificado de incapacidad emitido por el IMSS. Esa es la realidad para que pueda tener esa naturaleza, ¿no? Y así, entre otras cuestiones, el día de descanso semanal y obligatorios, dice la autoridad, pues es que hay empresas que pagan 52 domingos, ¿no? Que es su día de descanso. Pues, claro, los 365 días. Pero, hay que ver nada más que todo esto que estén ustedes cumpliendo está pegado a la Ley Federal de Trabajo específicamente, para que no tengamos ningún problema en esos temas de fiscalización que también la autoridad está pues constantemente vigilando, ¿no? Y el otro tema también que es diferente, en efecto, Lore, ¿verdad? Aquí ya habíamos platicado un poquito ahí del tema. En el caso de la simulación, o sea, hay personas que no son trabajadores, pero que los dan de alta como si fueran trabajadores anteriores, con el propósito de tener un acceso a prestaciones, servicios médicos, semanas de cotización perdidas, la recuperación de semanas de cotización, complementar semanas, en fin. Y se utiliza, incluso, mucho cuidado, se puede utilizar nada más el registro patronal propio, es decir, alguien puede decir, oye, no, yo no tengo esos casos, pero ha habido situaciones en las cuales utilizan mi registro patronal y de repente tengo 100 trabajadores y aparecieron 50 más que los dieron de alta, quién sabe quién, ¿no? Y si no tenemos esa práctica de estar revisando constantemente esos trabajadores, pues ya al final va a ser muy complicado, vamos a tener que estar hasta pagando cuotas si no podemos desvirtuar esto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. En este caso, pues hay que denunciar también ante las autoridades, porque estamos siendo objeto seguramente de alguna práctica indebida que nos puede también ocasionar daño. Por eso habrá que hacer la denuncia correspondiente. Hay incluso alternativas, ¿no, Chava? El Seguro Social para poder afiliar o tener acceso a las prestaciones sin necesidad de que sea trabajador, ¿no? O sea, si tengo una persona que no es trabajador y que le vamos a ayudar, pues hay alternativas en el IMSS, ¿no, Chava? Así es, Orlando. Digo, finalmente la autoridad del instituto pues da la oportunidad a que ciertas personas en su momento obtengan los beneficios del instituto a través de diferentes modalidades. Por ejemplo, el de tener el acceso a la atención médica, pues está la modalidad 33, que realmente es como un seguro familiar que pagas en base a la edad de los trabajadores o en su caso, pues el individuo, pues para que tenga la atención médica. Lo único que no te cubre, pues prácticamente es aquellas enfermedades que ya he estado padeciendo, ¿no? Como puede ser, oye, ya traes un padecimiento, esa sí no te la cubro, pero puedes afiliarte para que tu familia o tú mismo puedas tener esa atención médica. Pues también está la modalidad 40 que existe para que los trabajadores que hayan tenido esa fortuna de ya no contar con un patrón, pues se pueden afiliar, pero ese nada más te genera pues prácticamente efectos para alcanzar un tema de pensión. Te da ciertas ramas que pagas y bueno, puedes alcanzar ahí tu reactivación de semanas cotizadas en un periodo no mayor a 5 años, pero pues hay esquemas que puedes acudir al instituto y ellos mismos te pueden dar esa orientación para hacer esta afiliación a estas diferentes modalidades y no incurrir en un acto fraudulento, porque finalmente es esa situación y poner también en riesgo a un patrón al afiliarlo, porque soy tu amigo, porque eres mi compadre, etcétera, pero al final de cuentas es un acto fraudulento para obtener este beneficio, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista esa situación y pues adelante. Puede ser hasta más barato, más económico que estar pagando todas las cuotas si lo afilias específicamente del que corresponde y te evita los riesgos, porque como lo hacemos aquí, sistemáticamente la autoridad pues está haciendo la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, ¿no? Cuando el caso, digamos, lo amerita. Y ya como último tema, y aquí afortunadamente contamos con la presencia de Lore, ¿verdad? En esas cuestiones del timbrado de nóminas, de los dicen donde las autoridades, no solo Seguro Social, están fiscalizando intensamente esta parte. Pues bueno, Lore, pues a ver, nos puedes comentar aquí los temas relevantes en este apartado que es prácticamente todo tuyo. Sí,
Orlando, gracias. Bueno, pues sabemos que uno de los principales insumos para toda esta fiscalización que está haciendo el IMSS, que está haciendo el SAT, que está haciendo el Infonavit, o que están haciendo incluso los gobiernos estatales, ¿verdad? Para cobrar impuestos sobre nóminas, está basada en los CFDIs. Como todos sabemos, los CFDIs tienen diversos apartados, ¿no? Hay información general del patrón, hay información general del trabajador y luego vienen los apartados de las percepciones, las deducciones y otros pagos. Es importantísimo que en el CFDI veamos qué datos estamos manejando, ¿no? O sea, estamos timbrando con salarios inferiores al que realmente están percibiendo o al salario mínimo. He visto CFDIs timbrados ahorita con un salario inferior al mínimo, ¿no? Salarios constantes en el tiempo, o sea, nunca hay un incremento de salario, nunca se ha cambiado el salario base de cotización. ¿Qué información estamos dando en cuanto a días de incapacidad, subsidios por incapacidad, gastos médicos? ¿Cómo estamos timbrando los viáticos? Recordemos que los viáticos tienen una forma especial de timbrar, tanto cuando le doy el anticipo del viático como cuando comprueban el viático, ¿no? ¿Qué riesgo estamos manifestando en el CFDI? ¿Qué riesgo ante el IMSS estamos manifestando? Y es el correcto, porque ahí ya viene, ¿no? Cuanto al tiempo extra, en el tiempo extra me piden días laborados y cuántas horas se elaboraron y cómo estamos determinando horas extras dobles o triples. Ahí en el CFDI viene, ¿sí? No sé si me pueden dar adelante la lámina, por favor. Todo lo podemos ver en el CFDI. La autoridad está alerta a revisar cada uno de los campos. Cada autoridad revisa pues lo que le va interesando, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer los patrones? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que timbrar primero a todos nuestros CFDIs de los pagos que le hagamos a los trabajadores por cualquier concepto, ¿no? Por concepto de nómina, de PTU, de finiquitos, de jubilaciones. Todos van a ir timbrados y en los tiempos establecidos. Recordemos que la resolución miscelánea nos establece cuáles son los tiempos para timbrar los CFDI. Entonces, tengo que tenerlos completos por todos los pagos, timbrados en tiempo y verificar las claves utilizadas para las percepciones y que estas claves que estoy utilizando tengo que ver si me admiten una exención o no. Porque luego ahí viene que cuando voy al visor de nóminas a revisar, pues tengo alertas. ¿Por qué? Porque timbré una percepción con un importe exento y no correspondía. Entonces, tengo que revisar que si la percepción que yo estoy timbrando, uno, se acorde a lo que realmente le estoy dando al trabajador, ¿verdad? A la percepción. Y dos, si admite un importe exento, si esta percepción lo puede llevar o no lo puede llevar. Hay que también revisar si esta percepción que estoy timbrándole al trabajador está acorde al régimen que yo le estoy manifestando en el CFDI. Oye, ¿y eso cómo lo voy a saber? En el anexo 6, ¿verdad? Perdón, en el apéndice 6 de la guía de llenado, ahí podremos ver, de acuerdo al régimen del trabajador, cuáles son las percepciones y cuáles son las deducciones que se van a poder timbrar en ese régimen, y con eso vamos a evitar las alertas que vienen ahí en el visor de nóminas. Ya comentamos la parte de los viáticos, importantísima. Tenemos que verificar que si se hicieron nóminas de las que le decimos extraordinarias, pues estén timbradas. Muchas veces las diferencias se dan por estas nóminas que se nos quedan ahí, extraordinarias, que no se timbraron. No sé, fondos de ahorro, vales despensa, seguros de gastos médicos, pagos por separaciones, finiquitos. Todas estas nóminas de tipo extraordinario a lo mejor no se timbraron, se quedó una por ahí. A veces timbramos CFDIs de más porque, oye, pues timbra el finiquito 1 y el 2, a ver con cuál podemos hacer un acuerdo con el trabajador, pero ya no cancelé el que no se acordó y ya se me quedaron ahí 2 CFDIs y luego viene la carta de invitación por las diferencias. Adelante, por favor. No sé si tenemos otra o ya no, ¿sí? Si yo voy a sustituir CFDIs porque me equivoqué, porque ya vi que sí traigo un error, no estoy poniendo bien las claves de percepciones, entonces voy a cancelar y sustituir. Hay que revisar que estén bien relacionados. He visto muchas sustituciones que el CFDI que dice que sustituye, ese no es. También tenemos que revisar un campo bien importante, que es el campo que se llama fecha de pago. Hay que ver la correcta utilización de este campo, porque este campo, fecha de pago, es el que detona el mes en el que a la autoridad le va a dar efectos a ese CFDI. Entonces, este es uno de los campos
quisiera decir más importantes, pero bueno, creo que ya todos son muy, muy importantes, pero este es el que nos detona los meses, ¿ok? Entonces tengo que manejarlo de manera correcta. Claves correctas y bien utilizadas en el caso de ajustes a percepciones. Si yo voy a disminuir una percepción que le di a un trabajador porque me equivoqué, porque se la di de más, porque la timbré mal, hay unas claves en deducciones que se llaman ajuste. Tengo que utilizarlas de manera correcta, porque así es como la autoridad lo toma para determinar el total de percepciones de los visores. O sea, toma las percepciones menos las deducciones que se hagan con las claves que se llaman ahí ajuste, ajuste a sueldos grabados, ajuste a otros pagos por salarios, así. O sea, esas claves de ajuste hay que determinarlas correctas. Y en el caso de las claves que se refieren a ISR, ya sabemos que hay claves diversas para el ISR. También tengo que utilizarlas de manera correcta, porque a veces me dicen, oye, es que yo sí pagué bien, pero me llegó una carta de invitación. Sí, es que timbraste mal. O sea, le pusiste una clave de ISR que no correspondía y por eso la autoridad, pues ahorita te está solicitando un pago. Vas a tener que cancelar y volver a timbrar con la clave correcta. Entonces, tenemos que revisar en cuanto a las claves del ISR que se están utilizando. Son diversas. Unas van para que si ya había enterado el impuesto, si no lo he enterado, si ya es del año pasado, si es un impuesto de ahorita corriente, etcétera. También tengo que determinar algo, es el ajuste al subsidio para el empleo. La verdad, el ajuste al subsidio para el empleo, híjole, está complicado entenderlo, está complicado también a veces configurarlo en los sistemas de nómina, y las claves que utilizamos para presentar este ajuste al subsidio en el CFDI muchas veces lo hemos visto están equivocadas. Entonces, cuando la autoridad viene a revisar los CFDIs, pues tiene estos problemas de cómo se utilizaron las claves para manifestar el ajuste al subsidio a los trabajadores. La verdad, les invito a que eso lo revisen, y sobre todo hay que estar conciliando siempre, conciliar lo que está en contabilidad contra lo que está en las nóminas emitidas, que es lo que realmente pagué, lo que está en el visor de nóminas, que son mis CFDIs, y atender a las alertas que nos muestra el visor. Entonces, aquí ya vemos que cuando llega la carta de invitación el tiempo es muy, muy corto, y nos están llegando por todos lados las cartas de invitación. No solamente nos están llegando del SAT, ahora ya llegan también de los estados, y luego el IMSS también ya me manda diferencias, y todas están, bueno, basadas en una gran parte en la información que nosotros mismos manifestamos en los CFDIs. Sí, en efecto, fíjate, nosotros hemos notado, Lore, ahorita que lo señalas, el tema de la conciliación de esta información, que las empresas que tienen establecidas esas políticas de conciliar periódicamente su nómina con su timbrado y registro contable, etcétera, pero particularmente el timbrado con su nómina, son las que tienen menos incidencias de diferencias notificadas por las autoridades. Efectivamente, pues utilizan esta base de información. Esta práctica debe ser fundamental. Ahora, por ejemplo, en el dictamen de Seguro Social es importante también, antes de presentar nuestro dictamen, que se tenga una conciliación del timbrado de la nómina con la propia nómina. Ya en el dictamen del Estado de México, impuesto sobre nómina, pues también ya lo pide, ¿no? Y alguien diría, bueno, pero pues es un cálculo global, no es por trabajador, como en el caso del Seguro Social. Bueno, pues ya lo piden el Estado de México, y en este año en particular también ya el dictamen de la Ciudad de México, en impuesto sobre nóminas, también ya nos pide presentar este tipo de información, y es necesario llevar a cabo esa conciliación del CFDI con la nómina correspondiente. Es una política contable que hay que establecer, pero ya de manera urgente, ¿no? Sí. Pues son todos los aspectos fiscales que queríamos comentar con todos ustedes. Quisimos irnos a los temas fundamentales. Les agradecemos a todos su presencia, y paso la voz a mi socio Ignacio Chávez para la clausura del evento. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Lore, Orlando, Salvador, muchas gracias. A todos los que nos acompañan, comentarles que vamos a disponer a través de los canales de comunicación que correspondan las respuestas a las preguntas que nos estuvieran haciendo en la aplicación. Obviamente, como comentamos al inicio, con posterioridad se les hará llegar lo que es el material, inclusive con información adicional a la que aquí comentaban mis tres compañeros, y
esta plática, pues como todas las demás webinars que hemos tenido, pues estarán disponibles en nuestra plataforma de YouTube para efecto de que ustedes puedan consultarla con posterioridad y sigamos estando en contacto. Pues nuevamente agradecerles a todos, Lore, Orlando, Salvador, muchas gracias, y a todos ustedes que nos acompañaron. Ya les estaremos avisando de nuestros próximos eventos, nuestros próximos webinars. Que pasen muy buena tarde. Muchas gracias.